Al estudio de hoy le he titulado El trono de la gracia. Aunque voy a hablar de diferentes temas, voy a tocar diferentes tópicos, pero le he titulado El trono de la gracia. Y para comenzar vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hubo un tiempo cuando en el pasado, allá en el Antiguo Testamento, cuando solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Había un tabernáculo, había un pequeño templo que se dividía en varias secciones. Y solo en la última parte, en el lugar santísimo, podía este sacerdote entrar, y una vez al año. El lugar santísimo, ahí se encontraba la misma presencia de Dios. Ese era el lugar donde Dios habitaba. En los tiempos antiguos, Dios no habitaba en los corazones y en las mentes, en nosotros. No habitaba en el ser humano como lo hace hoy día. Hoy día, los creyentes, los que han nacido de nuevo, son el templo del Espíritu Santo. Dios habita en ellos. Pero en el pasado, en la economía antigua, en el Antiguo Testamento, en el sistema antiguo, Dios habitaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Allí había como si fuera una luz. Ahí habitaba la presencia de Dios. Entonces, los que hemos creído en Cristo y el sacrificio de Cristo, tenemos ahora un camino nuevo y vivo y una mejor esperanza que nos permite acercarnos a Dios, nos permite llegar a la misma presencia de Dios allí en el trono. Dios habita corporalmente en el planeta Tierra, ahí en el reino de los cielos. Y en nosotros habita el Espíritu Santo, quien es Dios también. Gloria sea su nombre hoy, mañana y siempre. Entonces, si usted va ahí mismo en Hebreos a capítulo 7, versículo 18 al 19, dice: porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia. Porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Ven, aquí está explicado claramente que el mandamiento anterior, el pacto antiguo, fue abrogado por su debilidad e ineficacia. La ley no hizo perfecto nada, mas lo que sí hizo perfecto fue, sí hizo perfecto todas las cosas, fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el nuevo pacto dice que en Cristo estamos completos, en Cristo estamos perfectos. Aquí nos está diciendo que la ley
con todos sus preceptos, reglas y ordenanzas, ha quedado abolido después del sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Hebreos 7, 18 y 19. La ley, mis queridos hermanos, era temporal, no solo para mostrar lo que era pecado, sino también para frenar la pecaminosidad del hombre hasta que viniera lo perfecto, quien es el Señor Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Eso es lo perfecto. La ley era solamente un espejo que mostró lo que era el hombre, pero la ley no tenía el poder para cambiar al hombre. Aquí dice claramente que la ley nada perfeccionó, y nada es nada. La ley de Moisés no pudo dar acceso al lugar santísimo a toda la humanidad, pero la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, sí hizo posible que ahora todos nosotros podamos llegar directamente a la misma presencia de Dios y hablar con Él, relacionarnos con Él, adorarlo, servirlo, bendecirlo. Gloria sea su nombre. ¿Entienden? Después del sacrificio de Cristo, todos los hombres en todo lugar pueden venir a Dios, al trono de la gracia, y pedir misericordia por sus pecados y hallar gracia, perdón, limpieza, una vida nueva y bendiciones en el momento que lo necesitemos, en el oportuno socorro, dice el texto griego. Así que todos estos privilegios que tenemos como cristianos, debemos ser humildes, pero es una humildad que nos da un valor invencible y que sabe que el acceso a Dios está abierto para el santo más tímido e insignificantes a nuestros ojos humanos. Miren, mis queridos hermanos, en Cristo todos los creyentes, y lo repito una vez más, en Cristo todos los creyentes somos reyes y sacerdotes. Todos tenemos acceso directo al trono de Dios. Usted no necesita un intermediario. Usted solo necesita de Jesucristo y de la obra de la cruz solamente. Y ahí solo en su habitación o en su closet o en el lugar que usted ha escogido para adorar y para orar, usted puede tener acceso directamente a Dios. No tiene que venir un sacerdote, ni a un pastor, ni a un hermano más maduro para que interceda y ore por usted. Por supuesto que agradecemos que intercedan, que oren por nosotros, que le pidan a Dios por nosotros, porque necesitamos la oración de unos a otros. Pero usted puede llegar a Dios directamente y hablar directamente con Dios. Y esa es la oración más poderosa que usted puede hacer, no la que pueda hacer otro por usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he tenido madres que han venido a mí y me han dicho, usted puede orar por mi hijo que está descarriado, usted puede orar por mi hijo que está usando droga. Y yo le digo, claro que sí, hermana, yo voy a orar por su hijo, pero
recuerde que la que va a orar con más intensidad, más poder y más sentimiento es usted, porque usted es la madre. Y usted ama a ese niño y usted siente por ese niño lo que no siento yo. Por supuesto que voy a ayudarle en la oración, mis queridos hermanas, mi querida hermana. La voy a ayudar. Pero sobre todas las cosas, ore usted. Apocalipsis 1:6 nos dice que Jesucristo nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto lo dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis. Vamos a estudiar Biblia hoy profundamente. Apocalipsis 1:6 dice, y Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. En el antiguo pacto solo podían ser sacerdotes los que descendían de la línea familiar de la tribu de Levi. Era exclusivo para ellos. Si usted deseaba ser sacerdote perteneciendo a otra tribu, no podía. Solo los descendientes de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Solo ellos, nadie más. Por tanto, humildemente digo, usted es un rey, usted es un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes a la misma vez. Eso significa que reinamos y significa que podemos ofrecer a Dios y a Cristo sacrificios de alabanza. Soy un rey y un sacerdote para Dios nuestro Padre, por medio de Cristo su Hijo. Soy un rey, soy un sacerdote. Cristo me hizo rey y sacerdote. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es el camino de Dios, no el nuestro. Son los sueños de Dios, no el nuestro. Aunque en los sueños de Dios, Dios puede involucrar nuestros sueños. Esto es otro tema que no voy a tocar hoy. Traje esto para como un paréntesis. Ya, lo cierro. No voy a entrar en este tema porque si no me voy a desviar y voy a explotar hablando sobre esto. Hace unos días mi auto dejó de salir el aire acondicionado por las ventanillas delanteras y salían por la parte de arriba del tablero. Entonces le pedí al máster mecánico que me lo arreglara. Y después de 2 horas de haber chequeado todas las cuestiones que tenía que chequear, vino y me dijo que necesitaba la unidad de control del aire acondicionado que estaba quemada. Pero yo no quedé conforme. Llevo mucho tiempo trabajando en ese tipo de ambiente y sé cuando algo está mal. Yo no quedé contento con su diagnóstico y al pasar una semana dije,
déjame estudiar el sistema de diagramas del aire acondicionado de mi auto. Nosotros tenemos en una computadora toda la información de todos los autos que existen, con sus diagramas eléctricos, sus diagramas de vacío, todo lo que se necesita saber sobre un vehículo. Y entonces saqué el diagrama de la computadora y empecé a estudiarlo punto por punto. Y entonces empecé a seguir punto por punto todo el sistema de vacío del aire acondicionado. Yo sé y entiendo y conozco y tengo la experiencia de que a veces cuando sopla hacia arriba o sopla hacia adelante es el problema de un vacío o problema de una compuerta, etcétera. Y entonces después de más de media hora de yo estar analizando este diagrama, fui al auto y empecé a chequear tubería por tubería. Son unas tuberías finitas que van alrededor del motor y entran dentro del vehículo. Y en una de las mangueritas que van hacia el motor, yo con mis ojos naturales no lo veía todo claramente, pero me puse los espejuelos y vi en una de esas mangueritas un huequito del tamaño de un alfiler. Y entonces de repente cuando vi eso dije, encontré el problema. Corté la tubería que era de plástico, la conecté correctamente y el aire acondicionado empezó a funcionar, empezó a trabajar una vez más correctamente. En un taller, este trabajo costaría alrededor de 250 a 300 dólares. A mí no me costó nada porque lo arreglé yo mismo. Solamente el tiempo de leer y de averiguar y de analizar y de pensar. ¿Por qué le traigo esta pequeña historia personal? Porque esto lo voy a utilizar como ilustración para que podamos entender que debemos escoger el camino de Dios y no el nuestro. Nuestro camino siempre va a estar errado, equivocado. Yo me guié por el diagrama del ingeniero y pude dar con el problema y la solución. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, debemos enfocarnos, debemos aprender y estudiar el nuevo pacto en el cual estamos viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber, entender, comprender profundamente la gracia, la multigracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hermanos, hay un montón de maestros que todavía siguen aferrados a la ley, al antiguo pacto. Ya la ley pasó, ya el sistema antiguo pasó, ya sus decretos y reglas pasaron. Ahora estamos en la gracia del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Pero escuche bien, esto siempre tengo que agregarlo cuando hablo sobre la ley y la gracia, para que no haya gente que interprete mis palabras equivocadamente. Esto no quiere decir que la moralidad y la justicia de la ley pasó. Esto significa que ya usted no recibe vida por la ley, ni recibe
ni vive por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y con nuestros ojos puestos en Cristo, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Entienden? Esto es así. Nosotros los creyentes tenemos que entender que todo lo que recibimos del Señor y todo lo que necesitamos se encuentra exclusivamente en Cristo, y lo que Cristo hizo por nosotros con su sacrificio en el Calvario solamente no se encuentra en la ley, se encuentra en Jesucristo, en su sacrificio. Ahí es que somos bendecidos con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Esto hay que entenderlo. Y el manual es la Biblia. De la misma manera que yo tengo en la computadora de mi trabajo los diagramas y los manuales. Y por ahí puedo guiarme y entender cómo resolver asuntos. También este manual que tenemos en nuestras manos es la Biblia, es el manual que debemos interpretar correctamente, adecuada, de acuerdo al nuevo pacto de la gracia en el cual estamos viviendo. El sacrificio de Jesús tiene que ser nuestro objeto de fe. No podemos poner nuestra fe en otras cosas, aunque sean muy buenas, aunque luzcan hermosas, aunque suenen bien a nuestros oídos, aunque apelen a la carne. Nuestros ojos, pensamiento y corazón tienen que estar exclusivamente en Jesús y el sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Únicamente. Antes, los creyentes ponían su fe en la ley para su salvación. Eso ya pasó. Ahora usted pone su fe en Jesucristo para su salvación. Y no solamente para nuestra salvación, también para nuestra santificación. Cuando entendemos esto, cuando tenemos claro en nuestros pensamientos que Cristo y la obra que realizó en la cruz es el medio por el cual Dios nos da todas las cosas, es ahí donde el Espíritu Santo entra en acción en nuestras vidas. Porque, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo solo trabaja bajo los parámetros de la obra terminada de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo es que una persona es santificada? ¿Cómo es que si nosotros somos pecadores, con una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza, cómo es que nosotros somos santificados? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en santos? Primero que nada, debemos entender que una persona no puede hacer nada para santificarse. Usted no puede hacer nada para santificarse, yo no puedo hacer nada para santificarme. Para ser bien claro, el creyente, por muy consagrado que sea, no puede santificarse a sí mismo. Esto significa que si nos involucramos en rituales o ceremonias, no importando qué tan espiritual sean, no santifican ni justifican
no podrás santificarte a ti mismo. De la misma manera que usted no puede salvarse a sí mismo, usted no puede santificarse a sí mismo. Es así. Hermano Calixto, usted está equivocado. Yo soy un santo. Yo me santifiqué a mí mismo. Yo no tomo. Ya no veo la televisión. Ya no voy a fiestas. Ya no hablo mentiras. No fornico, no adultero y cosas semejantes a estas. Todo eso está buenísimo. Se supone y se espera que un cristiano se aparte de todo eso, pero nada de eso nos santifican, nada de eso lo salva, ni lo hace un santo. Le estoy hablando aquí claramente. Yo creo que como nunca le he hablado, si me estuviera escuchando algún pentecostal diría, este está loco, no sabe lo que está hablando, pero yo les estoy hablando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que usted decide orar varias veces al día, ayunar todas las semanas, estudiar la Biblia varias horas al día, pensando que estas prácticas lo santifican. Usted no podrá santificarse a sí mismo con esas prácticas. Supongamos que usted deja de comer cerdo o morcilla. Nada de eso santifican a un creyente. Y vuelvo y lo repito, el creyente no puede santificarse a sí mismo. Es imposible. Así que, ¿qué debemos hacer para ser santos? ¿Qué debemos hacer? Si nada de lo que usted ha dicho, hermano Calixto, nos puede santificar, entonces, ¿qué debemos hacer? La santificación viene por fe en el objeto correcto. Y ese objeto correcto es el sacrificio de Cristo. Desde el momento que su fe está en Cristo y en el sacrificio, usted es santificado, usted se convierte en ese preciso momento en un santo. Cuando usted se arrepiente, cuando siente dolor por sus pecados, se arrepiente, pide perdón, acepta a Jesús y acepta ese sacrificio que Él hizo en la cruz, en ese momento nace de nuevo y se convierte en un santo. Alabado sea Jesús, en un santo. Desde ese momento Dios lo separa y lo hace para Él. Desde ese momento usted deja de pertenecer al reino de la oscuridad y Dios los traslada al reino de la luz. Usted se convierte en un hijo de Dios. Usted ahora pertenece al reino de los cielos. Desde ese preciso momento. ¿No es esto maravilloso, mis queridos hermanos? ¡Claro que lo es! No es por nada que usted haya hecho. Dios lo hizo muy fácil, sin complicaciones. Cualquiera puede tener fe y cualquiera puede poner su fe en el objeto correcto, lo cual es Cristo y el sacrificio. Y ese es el medio por el cual uno es santificado. Ese es el único medio por el cual uno vive una vida de santidad.
No se puede vivir en santidad de ninguna otra manera. Les digo algo. En el mundo hay religiones en las cuales sus seguidores se encierran en un monasterio con todo tipo de privaciones, sin teléfono, sin radio, sin televisor, sin mujeres. Las mujeres se encierran en otros lugares sin hombres, con ayunos extensos, con largas horas de oración. Se maltratan a ellos mismos para alcanzar la pureza y la perfección. Pero todo lo que logran es arruinar sus propias vidas, porque ese no es el método ni el medio para alcanzar la pureza o la santidad. No lo es. El diablo logró engañarlos y se han encerrado en 4 paredes, lejos del sistema del mundo, con religiones que no salvan ni bendicen. Al contrario, se esclavizan a una religión que no puede liberar ni salvar a nadie. Este no es el medio. El único medio es Cristo y el sacrificio. Y toda esta gente que se encierran ahí, apartados de todas las cosas, muchos de ellos ahí mismo se vuelven homosexuales y lesbianas, restregándose unos con otros. Porque nada de eso te hace un santo, ni nada de eso santifica a nadie. Solo Jesucristo y el sacrificio de la cruz es el medio para que uno pueda ser santo o para que uno pueda santificarse. ¿Por qué es el único medio? Si este es el único medio, porque no existe otro, ¿por qué es que seguimos tratando de santificarnos? ¿Por qué es que seguimos tratando de hacerlo nosotros mismos? Por medio de ritos, reglas, leyes, torturándonos con ayunos, hambre, sed, sacrificios físicos, como los látigos, esos que se dan en las espaldas a los católicos, sangrando, o aquellos que se crucifican en una cruz, se atraviesan la mano, pensando ellos que se hacen más santos, pensando ellos que con esas actitudes son más piadosos y que tienen más fe por el sufrimiento que están pasando en sus cuerpos. Nada de eso, mi querido hermano, santifica. Maltratar el cuerpo no santifica. El ayuno no santifica. Los judíos fariseos ayunaban todas las semanas, prácticamente vivían en el templo. Pero estos, dijo Jesucristo, eran hijos del diablo. Eran hijos del diablo, no eran hijos de Abraham. Eran hijos del diablo, llenos de todo hueso, de toda maldad, de toda avaricia, llenos de rapiña en sus interiores. Pablo lo dijo de esta manera. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 20 al 23. Y miren ustedes qué poderoso está todo esto. Y por medio de él, de Cristo, reconciliad todas las cosas consigo,
Así las que están en la tierra, perdón, no es ahí. Estaba en el 1, 2, capítulo 2, versículo 20 y 23. Pero este versículo está buenísimo también. Cristo reconcilió todas las cosas. Dios reconcilió todas las cosas por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Todas las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero bueno, este no era el versículo. El versículo está en 2, Colosenses capítulo 2, 20 al 23. Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieses en el mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrán de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en adoración voluntaria, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor para la satisfacción de la carne. Hay otra versión que dice, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, contra las pasiones de la carne, contra los deseos de la carne. Para ser más claro. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, si verdaderamente aceptamos a Cristo y si verdaderamente hemos nacido de nuevo, morimos al sistema del mundo. Ya nosotros no confiamos en nada que procede del mundo para la salvación, la santidad y la victoria. Ya nosotros no confiamos en los rudimentos del mundo. Ahora nuestra confianza está solamente en Cristo y el sacrificio de Él por nosotros. Ahí es donde está nuestra confianza. En las ordenanzas y reglas no hay salvación ni santidad. Nada de lo que hagamos tienen efecto porque son de origen humano. Por lo tanto, no funcionan ni ayudan a la vida espiritual en Cristo. Todo aquello que hagamos para salvarnos o santificarnos apelan a la sabiduría del hombre, son indicaciones de piedad, de sabiduría humana, pero no tienen ningún valor como remedios contra los apetitos de la carne. No existe ningún sistema que nos ayude a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza humana. No existe nada, ni en el mundo, ni en la ley de Dios. La ley de Dios es santa, es pura, es buena. Es la justicia de Dios, se revela ahí, lo que a Dios le agrada. Pero la ley no fue creada, no fue dada por Dios para que seamos santos, sino para mostrar lo tan pecadores que somos. Es como un espejo donde miramos nuestros pecados, nuestras faltas, errores. Alabado sea el nombre de Jesús por su palabra. La religión humana también es ineficaz. ¿Hay religión humana? Claro que sí. La iglesia actual
en la mayoría de la iglesia actual está llena de una religión humanista. En vez de creer en el poder de Dios, creen en su propio poder para hacer todas las cosas. Abrí y cerré. Y hay muchos de nosotros que somos muy religiosos. Y religión es cualquier forma de adoración que el hombre escoge en lugar de la verdadera adoración de Dios, que es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y algunas de estas religiones tienen una gran muestra de esmero, humildad y disciplina, pero son ineficaces para manejar el pecado y al viejo hombre. Estas religiones solo alimentan la justicia propia y el orgullo y no cambian el corazón. No transforman la vida, no hacen al hombre una nueva criatura. Usted y yo, mis queridos hermanos, hemos muerto con Cristo, habiendo sido liberados de los rudimentos del mundo y de los rudimentos del judaísmo. Entonces, ¿por qué sujetarse a ellos por más tiempo si no pueden hacer nada? El programa de los rudimentos es sencillamente: no toques esto o serás inmundo. No gustes eso porque es prohibido. Todas esas cosas perecerán con el uso. Son meras tradiciones de hombres y no leyes de Dios en el nuevo pacto. Estamos hablando de las leyes judías o de cualquier ley que enseñen los hombres para poder ser más espirituales y santos. Todo eso quedó abolido y no tienen poder contra los apetitos malos de la carne. No lo tienen. Voy a abrir un paréntesis referente a esto mismo aquí, que me vino al pensamiento y viene el tema. Cuando usted está como los volcanes, echando humo, listo para echar la lava, el fuego hacia afuera, eso es una indicación de que usted está andando en la ley y no en la gracia. Cuando usted está andando en la gracia, que es con sus ojos en Jesús y en el sacrificio, ahí solamente los apetitos de la carne y todas esas cosas empiezan a disminuirse y quedan solo los normales. Empieza a haber una estabilidad en nuestro comportamiento, en nuestro sentir y en nuestros deseos internos. Miren, el camino del mundo ya no es nuestro camino. Usted ya no utilizará los caminos del mundo, los rudimentos del mundo para su éxito y prosperidad. Y yo he conocido a ministros que siguen en el sistema del mundo, empleándolos en el cristianismo, en su vida cristiana, para el éxito y la prosperidad. Ya usted no confiará a nada más que no sea Cristo y la cruz para su salvación, santidad, victoria y prosperidad, porque no hay salvación ni victoria para una vida de éxito cristiana en las reglas, en los métodos y en las ordenanzas del mundo. No hay.
George William, el comentario de George William dice sobre esto: si se cree el hecho divino de que el creyente está completo en la cabeza y es perfectamente nutrido por la cabeza, entonces se reconocerá la abolición e inutilidad de las ordenanzas. Porque ¿cómo podría la plenitud y la perfección requerir algo que no se agregue a lo que ya es perfecto y completo? Vuelvo a decir la última parte. ¿Cómo podría la plenitud y la perfección requerir algo que se agregue a lo que ya es perfecto y completo? Esto dice el comentario de George William. En Cristo estamos completos. Usted no necesita agregar nada más. Usted no necesita agregarle leyes, reglas, ritos, ordenanzas. No necesita. Usted está completo. Cristo es la perfección. Él es nuestra cabeza. La cabeza ahora tiene que nutrir al cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Él nos nutre, Él nos guía, Él nos enseña. Cada miembro del cuerpo encuentra en su cabeza una provisión absolutamente perfecta para la vida cristiana más plena de comunión, santidad, victoria, testimonio y progreso. En Él, en Cristo, que es nuestra cabeza, el creyente encuentra la sustancia de todas ordenanzas y sacramentos. En Jesucristo. Así que la orden humana de no tocar, etcétera, hacía referencia mayormente a qué carnes comer, a alimentos. La Iglesia romana especialmente hace cumplir este mandamiento. Lo hacían antes, no sé si lo hacían ahora, lo hacen ahora, el miércoles y el viernes. Comes esto el miércoles, comes esto el miércoles. Y también en los días, le llaman el Viernes Santo, no comas carne, come pescado. Son mandamientos de hombres. El versículo 22 que leímos aquí en Colosenses 2:22 dice que el alimento no es una sustancia material destinada a ser utilizada sino destinada a perecer. Pero, ¿qué tiene que ver esos mandamientos con las personas que murieron con Cristo? ¿Qué tienen que ver? Si usted ha muerto con Cristo, todas estas ordenanzas perecen con el uso. ¿Entienden? ¿Qué tontería es imponer a los muertos mandamientos? ¿Y por qué las personas que están muertas deberían actuar como si estuvieran vivas? Ya estamos muertos. Y así quedar sujetos a mandamientos, a doctrinas de hombres. Tales acciones, mis queridos hermanos, ciertamente tienen una muestra de sabiduría en la adoración voluntaria y una humildad carnal y un castigo del cuerpo.
porque esto hay que admirarlo. Estas cosas, estas personas son dignas de admirar, se esfuerzan. Se llenan de esfuerzo para hacer tales cosas, pero son ineficaces. Ellos son ineficaces y estas acciones y estas órdenes y estas reglas son ineficaces contra las pasiones de la carne. Este es el camino de la santidad del hombre, no el de Dios. La adoración obstinada es aborrecible para Dios. Por eso fue que Dios destruyó a Nadab y a Abiú por causa de esto mismo. Levítico 10 habla sobre esto, y por eso Usías, ahí en 2 de Crónicas 26, y Saúl en 1 de Samuel capítulo 13, murieron y perdieron su reino por estas cosas. Por eso Dios destruyó a estos hombres, porque escogieron su propio camino y no el camino que Dios ordena. Miren, vamos a poner un ejemplo para que nadie se le crucen los cables e interpreten lo que estamos enseñando erróneamente. Hay gente que dice: yo no estoy bajo ninguna ley, bajo ninguna religión. Yo voy, por lo tanto, a beber y a emborracharme y a pecar todo lo que yo quiera. La gracia me perdona. Y yo les voy a decir algo. Si en la ley, que era imperfecta, Dios castigó toda desobediencia, en la gracia, que es más perfecta, Dios lo hará aún mucho más. Si usted siembra para la carne, va a recoger las consecuencias de la carne. Y si se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, pero las consecuencias van a continuar con usted. No utilice la gracia como un libertinaje, porque si lo hace, usted también va a perder su vida. Un cristiano inmaduro, carnal, sin entendimiento, va a hablar y pensar así, porque vivir moralmente y sabiamente siempre es bueno, sea quien sea, y a Dios le agrada de que hagamos el bien, sea quien sea. Hacer el bien, lo bueno, lo recto, no nos abre en el cielo. Solo el sacrificio de Cristo nos abre el cielo. Pero a Dios le agrada de que tengamos buenas obras, sea quien sea, y a Dios le desagrada la borrachera, sea quien sea. Este es el tema por hoy. Los dejo con este tema con hoy para que puedan asimilar y meditar en todo esto que hemos enseñado. En el próximo tema voy a hablar un poquito de las bebidas alcohólicas, y entonces ahí vamos a profundizar y hablar sobre la santidad y sobre la fe, que los dos se compenetran. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.